Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con las charlas. Disculpad del retraso de la hora para empezar. Vamos a continuar ahora con Clara Grima, que es profesora del área de matemática aplicada de la Universidad de Sevilla y una gran divulgadora científica especializada en matemáticas con diversos libros sobre el tema que estoy segura de que os va a encantar. Nos hablará de perspectiva de género en el aula y en la ciencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y como ya he dicho por aquí, por este sector y digo por allí, no sé si estabais comiendo conmigo, lamento mucho haber llegado tarde, pero ha sido un poco problema de infraestructura en el restaurante. La verdad, voy a intentar acabar a las 13:45, a las 13 no, a la hora que estaba previsto. Eso, para que nos podamos ir pronto a casa, así que voy a intentar hacerlo rápido. De todas formas, después de la charla que vi esta mañana con proyectos tan chulos, yo he dicho la mía, no es tan chula, no voy a contar nada de inteligencia artificial ni de proyectos tan bonitos, pero creo que voy a hablar de un problema que, bueno, me pidieron que tratara este problema y yo creo que es un problema que es bastante, bueno, un problema o una situación que es bastante, por lo menos importante. Me voy a presentar un poco, ¿no? ¿Quién soy yo? Porque estoy aquí. Y esta mañana decía uno de los ponentes, yo no soy ni profesor, ni científico, ni nada, ¿no? Bueno, yo sí soy científica, soy profesora de la universidad, pero no soy docente, con lo cual no tengo ningún papel. O sea, que me podéis echar en este momento, porque soy una sin papeles, no tengo ningún papel que me acredite como persona experta en educación de las matemáticas, porque yo enseño matemáticas en la universidad, a ingenieros informáticos, de hecho. Y no soy especialista en didáctica de las matemáticas y nunca he dado una clase de matemáticas ni en primaria ni en secundaria. He dado muchísimas charlas, más de 150 cada año, pero nunca he dado una clase. O sea que podréis decir, ¿y tú qué me vas a contar a mí? Pues yo voy a contar lo que yo veo y vosotros pues hacéis lo que buenamente podáis con los recursos y los medios que tenéis. Yo soy profesora de la escuela, ya lo he dicho, de la escuela de la Universidad de Sevilla, de la Escuela Técnica Superior de Informática. Y ahí, bueno, antes estaba en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, ahí estoy desde la escuela, desde 2005 en la escuela, o sea que llevo 14 años. No lo parece, ¿verdad? Parezco más joven. Pues no, yo llevo desde el 95 siendo profesora de la Universidad de Sevilla y desde el 2005 en esta escuela. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué a la escuela de informática es que había muy pocas chicas, porque yo venía de ingeniería agrónoma, y bueno, allí más o menos, no sé si 50 o 50, pero no era una cosa que se notara mucho. Tampoco lo había notado mucho en la Facultad de Matemáticas, donde yo había estudiado la carrera. Pero al llegar aquí me llamó un poco la atención, pero poco, que había pocas chicas en general en las aulas. Y digo pero poco porque me importaba un pimiento. Es decir, yo estaba, como suelen decir, era un científico, una científica en este caso, dicen en su torre de marfil, ¿no? Yo estaba en mi zulo porque mi despacho es muy feo, pero era mi zulo de marfil, ¿no? Pero no me importaba ni la divulgación, ni por supuesto la educación a otros niveles que no fuera universitario. Yo era muy feliz con mi geometría computacional, con mis estudios, o sea, enseñándole a mis ingenieros, que además, bueno, más que bien, suelen estar motivados, no tanto como debieran, pero sí, y con mi investigación en geometría computacional y más feliz que una perdida. O sea, ni hacía divulgación, ni consumía divulgación, ni me preocupaba, honestamente, la enseñanza de las matemáticas a otros niveles porque estaba en mi mundo y era muy feliz. Vamos, y sigo siendo muy feliz en ese mundo. Estaba un poco ahí en plan Sheldon Cooper en mi mundo. Y bueno, lo único que a lo mejor me molestaba es que el alumno tenía un poco nivel, entonces le echaba la culpa a los profesores del instituto. Decía, que no le enseñan nada. Pero me duraba un rato hasta que me iba de clase y me ponía a investigar. O sea, estaba ahí hasta que, bueno, aparecen en mi vida dos personajes muy interesantes, que son ellos dos, que son mis hijos. Bueno, esos no son, bueno, sí son mis hijos, siguen siendo mis hijos, pero ya no son así, quiero decir. Ellos sí siguen siendo mis hijos, lo que no siguen siendo así, porque este acaba de hacer la selectividad del casco y este pues está ya en cuarto de la ESO y lleva una melena por la cintura, o sea, son un poquito diferentes. Pero fue cuando, voy a contarlo muy rápido, pero fue cuando mis hijos tenían 6 y 8 años que empezaron a preguntarme cosas de matemáticas, cuando yo decidí que había un público que se estaba perdiendo la belleza de las matemáticas, que era pues los niños, ¿no? Porque a mis hijos le enseñaban unas cosas muy feas en el cole, lo siento, muy aburridas, pero lo que viene en el programa, básicamente. Pero yo me acuerdo que todo empezó cuando este bicho, Ventura, cuando tenía 6 años, llevaba un broche del número pi y me dijo, ¿eso qué es? ¿Una portería o una mesa? Y porque siempre llevaba el logo de pi. Y yo dije, esto es un número. Y dice, ¿qué número? Digo, se llama pi y está entre el 3 y el 4. Y dice, es mentira.
no hay ningún número entre el 3 y el 4, porque también era así de afectado él. Digo, en realidad hay infinitos números entre el 3 y el 4. Y entonces ya saltó el gafotas, que es el del casco que no lleva gafas ahí, y dijo, ¿qué es infinito, mamá? Y ahí ya yo la lié parda y me puse, le eché muy poca vergüenza y empecé a hablarles de irracionales a mis hijos con esa edad. Vinieron los servicios sociales, una cosa... No, mentira. Eso me estoy exagerando, que soy andaluza. El caso es que hablando con ellos yo les decía, bueno, pues eso es un número muy importante para... Por ejemplo, sin pi no se podrían medir los círculos. Y entonces Ventura, que es un tipo muy gracioso, ahora menos porque es adolescente, pero entonces sí, ahora está siempre enfadado, decía, ah, claro, por eso las pizzas se llaman pizzas, porque son redondas. Y yo, bueno, tuve que buscar la Wikipedia, no es por eso, viene de pieza, creo. Y bueno, y el otro, digo, además es un número muy bonito porque es irracional. Ya digo que no tenía mucho control yo de tal. ¿Y qué significa que no sea racional? Y digo, que no hay ninguna fracción que no puede dividir un número entre otro que te salga pi, natural y entero, tal. Y entonces ya el mayor, que dominaba un poco más, tenía 8 años, digo, ¿los habéis probado todos? Total, que ahí empecé yo, me di cuenta que había un público muy interesante, que eran los niños. Luego Ventura se inventó darnos todas las noches pibesitos. Me dice, te voy a dar esta noche pibesitos. Digo, ay, qué bien, ¿cómo se dan pibesitos? Dice, 3 grandes y uno chiquitito. Y ya yo, como soy un poquito estúpida, pues lo sigo haciendo, ¿no? Él ya no le hace tanta gracia lo de los pibesitos, pero fue invento de él. El caso que, bueno, que me enrollo, porque se me cae la baba con los nenes. Empezamos... yo lo conté en un blog personal que no leía nadie, nada más que lo leían mis primas, y escribí la historia de Dios, Pi y el infinito, se llamaba así la entrada que escribí. Ya digo que mi blog tenía del orden, pues no sé, casi 2 años y tenía 200 visitas en 2 años. Y ese día escribí la entrada que se llamaba Dios, Pi, el infinito, contando como las historias que me había inventado, o sea, los recursos que había utilizado. Además, yo me estaba confesando como toda la vida enseñando matemáticas, toda la vida transmitiendo matemáticas, bueno, toda la vida. Tú sabes los años que llevaba, ¿no? Tampoco yo es que soy muy exagerada para todo. Y ahora no sé hablarle a los niños, ¿no? Que son mis hijos, ¿no? Entonces, de todas las peripecias que yo había hecho para intentar explicar qué era el infinito, qué era el número pi, qué significaba ser irracional y tal. Y lo de Dios es porque el pequeño quería ir a clase de religión y nosotros en casa somos un poquito ateos, pero él quería ir a clase de religión en el cole con su amigo Pablo y siempre estaba, cómprate el libro de Dios. Si solo compras libro de matemáticas nunca vas a saber que existe. Y es muy grande la frase si la pensáis, pero voy a seguir. El caso es que empecé a hacer un blog, bueno, yo empecé a contar, escribí una entrada y una ilustradora catalana, que es la que hace esta maravillosa ilustraciones, que igual la protagonista del blog, que se llama Mati, os recuerda un poco a mí. Ellos son los niños y este es nuestro perro. Empezamos a hacer un blog y yo por ahí empecé un poco con más miedo que vergüenza, ¿no? Digo, bueno, voy a escribir unas historias para contarles a los niños matemáticas. La idea era, porque por la experiencia mía como madre, es que mis hijos aprendían mucho vocabulario cuando yo les leía cuentos, porque todavía se los leía yo. Y digo, pues, ¿por qué no se enseñan así las matemáticas? Como se enseña la lengua, ¿no? Porque la lengua no se enseña, te dan una lista de palabras, ¡hala, apréndetela! ¿No? Se enseñan dentro de un contexto, dentro de textos, y no te dice alguien orilla, luna, brilla. Orilla significa parte del río, ¿no? Te dice, no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, amado. Y entonces dice, ¿qué significa orilla? ¿No? Un poco así, esa es la idea de que por qué no se enseñar así las matemáticas, ¿no? Que muchas veces te enseñan máximo común divisor. ¿Qué he hecho yo? Mínimo común múltiplo. ¿Para qué? ¿No? O sea, no se ponen en contexto. Entonces la idea era eso, poner dentro de una historia, pues por ejemplo, que están haciendo un reparto de regalos y que necesitan conocer el mínimo común múltiplo para agrupar las canicas o algo así. Matemáticas en contexto, que es como se tienen que enseñar, porque las matemáticas están en todo. Es tan fácil ponerlas en contexto, mucho más fácil que poner muchas cosas. Pero bueno, que a lo que voy, que me enrollo. Empezamos con este blog y a partir de ese blog de Mati y su Mateaventuras y luego el libro y tal, pues me empezaron a invitar a dar charlas en los colegios. Bueno, porque no lo he dicho, yo pensaba en los niños y en la familia de los niños, para que los padres, la madre, los tíos, las tías, la familia en general, pudieran compartir un rato de lectura en el que apareciera de pronto que un número es primo, así, entonces el niño quisiera saber si el número es primo, pero porque forma parte de la aventura y tal, o si es par o lo que sea. Pero el feedback más, o sea, el retorno más importante fue con los maestros.
O sea, ahí fue cuando yo me descubrí muchos maestros y profesores que me escribían y además me mandaban unas actividades súper chulas, cosas que yo no sé hacer. O sea, yo sabía un poquito de matemática, pero a mí no se me ocurre hacer una actividad que involucre y que a los alumnos de secundaria o de primaria. He sido yo. Y bueno, eso me empezó a gustar mucho porque ya ellos yo me contaba un poco de mis cosas y ellos me retornaban y tal. Y el caso es que empezaron a darme charlas, empecé yo a dar charlas en colegios de primaria y secundaria de divulgación de matemáticas para niños y entendí un poco qué pasaba en la escuela de informática. No entendí, o sea, entendí un poco por qué yo no tenía estudiantes de mujeres y empecé a entender un poco, a vislumbrar esto que luego salió publicado un poco más tarde, en 2017, no lo he publicado yo. Yo no hice un estudio tan exhaustivo, pero sí que lo empezaba a intuir. Y es que las niñas, a partir de los 6 años, empiezan a echarse hacia atrás, por lo menos en las charlas de divulgación de matemáticas. Luego viene este estudio de Science, que ya es más formal que el mío, bastante más formal, donde hacen pruebas de asociación de géneros con distintas cualidades de las personas, y las niñas asocian, a partir de los 6-7 años, la brillantez a los chicos y la bondad y la generosidad a las chicas. Y eso es un poco lo que yo había descubierto en mi... Quiero decir, también os digo que yo no era negacionista de esto. Cuando me decían, es que a las niñas no les gustan las matemáticas, yo decía, qué chorra. ¿Por qué no les va a gustar la matemática? Yo soy una niña y me gustan las matemáticas. Eso es una tontería. Tal, porque yo iba a mi bola siempre he ido un poco a mi bola, la verdad. Y luego me di cuenta que es verdad que cuando yo daba charlas en los coles, hasta, o sea, si va de primero, segundo, por ahí, todavía los niños y las niñas, ahí no había ni niño ni niña, no había sexo en la clase, pero, voy más rapidito, pero que a partir, sobre todo de tercero, hacen boom. Pero en todos los colegios, de todos los pueblos de Sevilla y tal. O sea, y de hecho, una cosa que me llama mucho la atención, yo cada vez que voy a una clase de primaria, de secundaria o de bachillerato, el año pasado, este año he terminado ya las charlas, sí, también. El año pasado y este año, cada curso, más o menos doy unas 150 charlas en institutos y colegios, porque cuando voy a un cole, pues doy 3 o 4, ya que he ido. Luego salgo reventada, porque te crees tú que eres muy joven, pero no. Pero bueno, me lo paso muy bien. No es que vaya a 150 institutos. Y siempre pregunto, ¿quién es de aquí? Digo, yo soy matemática, pero enseño matemáticas a los informáticos, ¿no? ¿Quién va a ser informática? ¿Quién va a ser matemática? ¿Hay alguna mano levantada? ¿Quién va a ser matemática? ¿Os puedo decir cuántas las levantaron el año pasado? 0 niñas en institutos y colegios de toda la península y Canarias. En Baleares no tuve ocasión de ir a verlo, pero sí estuve en Fuerteventura y en Tenerife. Y este año también os puedo decir cuántas niñas me han levantado la mano en todas esas charlas que yo he dado a lo largo del curso que quieren hacer informática. 2. Que infinito más grande que el año pasado, pero son 2. Entonces uno se pregunta que cuál es el problema y estos son los datos, que os voy a contar muy rápido, de la matriculación en mi escuela, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, de este curso. Tenemos 4 titulaciones. En la titulación Ingeniería de Computadores ese es el porcentaje de alumnas que tenemos, son 7,14%. De hecho, yo siempre que entro el primer día en clase hago el mismo chiste. Cuando veo a los alumnos digo, ¿esto qué es? ¿Una despedida de soltero? No se ríen mucho, pero cualquier año salgo de una tarta y digo, los autovalores, ¿no? Algo así, porque es lo que parece una despedida de soltero, no hay chicas. Esta ingeniería de computadores tiene ese porcentaje, esos son datos de este último curso. Estas son las otras 2 titulaciones también, las 3 que teníamos siempre, que están ahí alrededor del 12%. Y tenemos una 4ª titulación, que también es informática pura y dura, tiene unas matemáticas más complicadas, lo digo porque nosotros somos los que encargamos de las matemáticas que esta, y una física también, porque es de imagen médica, que se llama Ingeniería de la Salud y que tiene ese porcentaje de mujeres. Esos son datos que podéis comprobar porque son datos públicos. Entonces, ¿no les gusta a las mujeres la informática? ¿A todas las que les gusta la informática van aquí o el secreto está aquí? En la palabra salud, que no digo que sea malo ni bueno, Digo que, hombre, que cuando empezamos con salud, de hecho, mis alumnos, cuando yo me enrollo con la clase, me dicen, termina que van a salir de las de salud a desayunar. Porque los pobres también, tú sabes, no solo de informática vive el hombre. O sea, y además cuando de verdad les toca el examen en un aula donde están también los grupos de salud, se me ponen nerviositos perdidos. Digo, no me pongan más los grupos de salud porque mis alumnos sacan peor rendimiento. Porque ven niñas y se ponen nerviosos con las feromonas. Y no es broma,
Bueno, estos son los datos de las titulaciones, como digo, que esto es esto es llamativo, pero esto es más. Y os digo, las matemáticas que les damos a los de Ingeniería de la Salud, es informática, es una carrera de informática, es muchísimo más complicada, bueno, no muchísimo más complicada, me estoy pasando un poco porque me vengo arriba, es más complicada que la que dan los otros. La física que dan para tratamiento de imagen, porque eso es lo que van a estar en cirujanos y el físico, es más complicada que la que dan los otros informáticos. Pero allí están, o sea que no es que sea muy complicada la carrera, no es que la palabra ingeniero les eche para atrás, es que la palabra salud hace... Y eso, evidentemente, yo no soy experta en genética ni en biología, pero creo que no tiene nada que ver con la biología, creo, sino que es algo cultural. Y los másters que tenemos, todavía más llamativo la cosa. Este es el porcentaje de máster en ingeniería informática. Bueno, el caso, me estoy centrando en informática y matemáticas. Bueno, matemática ha pasado de tener del 40%, más del 40% en sus facultades, a bajar, ahora la mayoría están por debajo del 25% de matemáticas. De mujeres, los números son mejores, pero van bajando. Y justo están bajando cuando los matemáticos han dejado de ser profesores, porque supongo que lo habréis leído, que hay muchos titulares. Los matemáticos ya no quieren ser profesores, porque quieren ser pues, expertos en inteligencia artificial o en ingeniería de datos. Entonces, cuando ya la profesión, cuando yo fui a estudiar matemáticas, quería ser profesora de instituto, eso es lo que yo quería, porque yo no sabía lo que había que hacer. Luego me enganché en la investigación y tal. Pero ahora que ya no se asocia matemático a profesor o profesora, es cuando empieza, sino a ingeniero de datos o a ingeniero experto en inteligencia artificial, ya es cuando empiezan las mujeres a desaparecer. Igual que pasa con informática, ¿no? Porque en otras ciencias más ligadas a la salud, las mujeres tienen más esto. Y uno cuando ve esos datos dice, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo podemos tener esos datos precisamente en la carrera de informática? ¿Qué ha pasado? O sea, y de hecho, en los últimos 30 años ha hecho... y cada año va bajando el porcentaje de mujeres en informática, en pleno siglo XXI. ¿Y por qué eso ha pasado en la escuela de informática? Bueno, si uno se pone a pensar, la informática, ¿quién la inventó? La informática la inventó Ada Lovelace, ¿no? Fue la primera persona que fue una matemática británica, fue la primera que desarrolló un algoritmo. O sea, que viene... hay un... de los Doodle, de los vídeos de Doodle que hace Google, hay uno dedicado a Ada Lovelace que es muy bonito, que acaba diciendo, piénsalo, toda la tecnología digital que tienes nació en la mente de una mujer, ¿no? Acaba así el vídeo. Que no sé si es un poco exagerado, pero a mí me gusta, ¿no? Me pone los pelos de punta. Bueno, pues empezó con una mujer, luego no sé si habéis visto, hay muchas mujeres, he elegido algunas. Dorothy Vaughan, que de ella hemos podido saber mucho gracias a la película Figuras Ocultas, que no sé si la habéis visto, pero que es fantástica y que está muy bien para que los vean los estudiantes yo creo que de secundaria, ¿no? Para que se enteren un poco más que los de primaria. Había mujeres, eran mujeres, todas las primeras programadoras eran mujeres, porque pasaron de ser calculadoras, o sea, de hacer las cuentas con máquinas calculadoras, a ser las que programaban. Porque era un trabajo para mujeres, porque era un trabajo que necesitaba mucha concentración, mucho orden y tal, y lo hacían las mujeres. De hecho, este es un artículo que salió, no sé si por los años 60 en el Cosmopolitan, y no lo vais a poder leer, porque vamos, si lo podéis leer, que tenéis un superpoder, pero por aquí dice, hace 20 años una mujer solo podía ser enfermera, maestra o bibliotecaria. Dice, hoy en día hay una nueva profesión para mujeres, programar. O sea, que se vendía como que programar era una profesión para mujeres. O sea, que no es que nació así como una profesión para mujeres. Sin embargo, un instituto de estadística, no recuerdo el nombre, de Estados Unidos, sacó esto en 2014 o 2012, esta gráfica, os la cuento rápidamente, son los estudios, los porcentajes de población en las distintas titulaciones, médicos, leyes, ciencias e informática, y fijaos qué cosa más curiosa, empiezan a subir aquí, y hay un pico, aquí alrededor de los años 80, temprano 80, que empieza a bajar. Mientras que la otra ese pico no lo presenta en ninguna de las otras titulaciones. Entonces, es una correlación, y yo como buena matemática que soy, bueno, o como matemática, lo de buena me lo estoy poniendo yo, como matemática que soy no puedo decir que correlación implica causalidad. Pero ese pico corresponde a la época en que los ordenadores personales tuvieron un precio accesible para las familias. Y cuando las familias pudieron comprar ordenadores personales, ¿sabéis a quién se los regalaban?
a los niños para que jugaran al Comecoco, para que jugaran a juegos de disparar y juegos de niños. O sea, salió de lo que se suele llamar el pasillo rosa. Estoy diciendo que esto es una correlación y que la correlación no implica causalidad, pero tela. Y de hecho, lo increíble es que esta brecha, que cada vez es más grande y cada vez lo será más grande, y si hablas con gente de IBM o gente de Telefónica, te dirán que hay que ellos tienen muy pocos currículos de mujeres que se presentan a trabajar en informática, es grave desde el punto, sobre todo si pensamos en esto que dice Edward Frenkel, que es verdad, que me da mucho coraje que lo haya dicho él, porque me gustaría haberlo dicho yo, pero lo ha dicho él. Edward Frenkel es un matemático de Berkeley y divulgador. Hay una pequeña élite que tiene el poder y lo tiene porque sabe matemáticas y tú no. Y ya nos ha contado aquí algo de lo que puede hacer la inteligencia artificial, lo que se puede hacer con ingeniería de datos. Y es cierto, a poco que lo penséis, el poder va a estar en la gente que controla los datos, que controla la inteligencia artificial, la gente que sabe matemáticas e informática. Y eso es así, y al que no le guste, pues mira, ajo come, o como iba a decir otra cosa, pero es así. O sea, que básicamente la gente que controla el mundo pues son gente que o bien tiene los datos de Facebook, Amazon ha revolucionado el comercio, claro, pero es que tiene... Y la gente, es que Amazon es muy malo, que paga muy mal. Digo, sí, yo no voy a entrar en eso, pero reconóceme que el algoritmo de distribución de Amazon es una puta maravilla. O sea, que yo estoy en mi casa una tarde y no tengo ganas de salir a comprar un cable para el ordenador y digo, este cable para el ordenador está en Alemania, pues vale, para Alemania. Y que al día siguiente hay un noto en la puerta de mi casa con el cable, en Helve, que vivo en un pueblecito, Ostras, que se ha puesto en marcha cuando yo le he dado a pagar. O sea, hay que reconocerle al hombre que evidentemente tienen unos algoritmos impresionantes y que eso le va a hacer dominar el mundo. O sea, que los que saben matemáticas dominan el mundo, o bueno, ya los Google, no voy a hablar de ellos porque ya hemos hablado aquí, son toda la gente que controla el mundo y que las profesiones de ahora y del futuro van a estar, o sea, las mejores remuneradas y las que más demandadas van a ser profesiones ligadas a la matemática, a la informática, a la ciencia en general. Entonces tú intentas transmitir este mensaje. Yo cuando voy a las clases de secundaria y bueno, bachillerato ya normalmente ya están decididos y me voy muy contenta porque creo que lo he transmitido, pero me da a mí la sensación, cuando yo les digo, intento transmitir, oye, que saber matemáticas y saber programar es tener superpoderes, pero superpoderes de verdad, no de ir tirándote la araña, que es una tontería, sino superpoderes de hacer cosas que antes no se podían hacer, como por ejemplo contaba Carles, de que un niño autista reaccione frente a un robot de inteligencia artificial. O sea, eso sí es tener superpoderes. Eso antes no se podía hacer. Y antes no se podían hacer los análisis de datos que se hacían para los estudios médicos que hacen ahora. O sea, es que la medicina, todo está revolucionado gracias a los algoritmos y a las matemáticas. Eso son tener superpoderes, no ir lanzando chorradas y vestido de mongol por la calle de Spiderman. Pues cuando yo intento transmitir esto, o que la ciencia mece la mano que mece la cuna del futuro, yo digo, a los niños chiquititos todavía un poco le impresiona, pero hay un público que es un poco reacio, ¿no? Son dos actrices, del corto Pipas, que si no lo habéis visto, supongo que sí, vosotros docentes y eso nos llegó a todos, ¿no? Hay un público al que no llegamos y al que no vamos a llegar porque ya ha pasado una cierta etapa, entonces mi idea es, hay que hablar de empezar desde muy chiquitito a hablar de ciencia, de mujeres, para que las niñas, antes de que ellas se echen hacia atrás, se echen hacia adelante. Y no estoy hablando solo de que las niñas tengan que ser todas científicas, porque sería un aburrimiento que todo el mundo fuera científico, pero que sí que todos los niños y niñas pudieran pensar que quieren ser científicos. Y ya está. Y para eso creo firmemente que una de las opciones que tenemos es crear referentes femeninos. O sea, que las niñas sepan que hay muchas mujeres normales, con vidas normales, que se dedican a la ciencia, que no son Marie Curie, pero bueno, que están felices, que es de lo que se trata, ¿no? Para los pocos que hemos venido. Entonces, en ese sentido, una vez de una charla, y alguien se levantó y dijo esto: si tan feminista eres, deja a las niñas que hagan lo que ellas quieren hacer. Y yo respondí y dije, es que soy feminista y matemática. Define lo que quieren ser. No sé cómo se define esa frase, ¿qué quieren ser las niñas? ¿Es libre esa elección en la cultura en la que nos movemos? Y me lo pregunto muy en serio, ¿es libre? ¿Eligen libremente? Entonces, ya de vuelta a mi casa me acordé de una cosa, no en aquel momento porque me dejó un poco corta, que yo cuando pequeña solo jugaba a cocinas y a ser mamá y a cocinar, que por cierto son las dos cosas que más me gustan del mundo. Chuperretear a mis hijos, bueno, ya no me dejan chuperretearlo, pero son adolescentes, pero lo intento. Chuperretear a mis hijos y cocinar, eso es lo que más me gusta del mundo.
pero no es lo único que hago. Yo solo quería ser eso, mamá cocinera y cocinera. Y tenía un hermano mayor, lo sigo teniendo, Salvador, mi hermano mayor, que jugaba con pistola, las cosas esas de los niños, ¿no? Y yo nunca le cogí una pistola. Compartíamos cuartos, porque éramos pobres y dormíamos todos los niños lo mismo. Tampoco voy a contar mi vida. Compartíamos cuartos y nunca cogí la pistola, nunca tuve ninguna intención de coger la pistola de mi hermano. Las pistolas eran de juguete, estamos hablando de niños. Hasta que salió una serie, que para las millennials os diré, Los Ángeles de Charlie, y entonces yo vi que las chicas molaban telas y llevaban pistola. Y aquel año yo por Reyes me pedí una pistola. A lo mejor el ejemplo no más bonito del mundo. Pero es un ejemplo de que tú pides, quieres ser algo que otra chica puede ser. También os digo que me pasé el día de Reyes escondida detrás de un sofá esperando que viniera un malo. Mira que muy lista nunca he sido yo, la verdad. Pero bueno, yo estaba así, como la Kelly todo el día escondida. Bueno, bromas aparte, si las niñas y los niños eligen, yo creo que dentro de lo que creen que pueden ser. Por eso hay menos niños también que eligen a lo mejor ser enfermeros o ser bailarines, porque no tienen referentes en esos campos, que no estamos hablando para un lado. En ese sentido, necesitan referentes femeninas y ahora os voy a contar rápidamente. Nosotros, bueno, aparte de las charlas y tal, en la Universidad de Sevilla tenemos un proyecto que es idea de Paco... ¡Ay, se me ha olvidado el nombre! Paco Vega, Dios, de Francisco Vega, que es un técnico de laboratorio, pues nos enganchó en un proyecto, las 5 científicas reales de la Universidad de Sevilla, para que hiciéramos un teatro que se llama Científicas, Pasado, Presente y Futuro, en el que estas son 5 investigadores de la Universidad de Sevilla, interpretamos a 5 científicas del pasado, que son Hipatia, Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin, esta soy yo, y nuestra glamurosa Hedy Lamarr. Y luego hablamos, en la primera parte del teatro, hablamos de la vida de estas 5 científicas, un poco por reconocimiento histórico y otro porque vieran lo difícil que era para una mujer en esa época dedicarse a la ciencia. Y luego en la segunda parte hablamos nosotros, pues habla Isa Fernández, Mari Carmen Romero, Adela Muñoz, Hedy Lamarr, María José Jiménez, y yo de las investigaciones que hacemos en la actualidad y que ya no es tan difícil y que ya se hace todo en equipo y que es muy guay y tal. Pero a los coles les mandamos una actividad, una unidad didáctica a los coles y a los institutos que vienen a vernos, porque lo hacemos en la universidad, pero solo para centros escolares que vienen a vernos. Y le mandamos una actividad, eso que tengo que dejarlo ya, voy rapidísimo, en el que le pedimos que los niños y las niñas, antes de venir, porque es para niños y niñas, lógicamente, a la universidad a ver el teatro, trabajen la vida de estas 5 científicas, para que cuando yo salga, diciendo, soy Rosalind Franklin, pues digan, la de la foto 51, y ya te reciben con esa ilusión. Y uno de los colegios que iba a venir era el de mi sobrina María. Y entonces la profesora o profesor, no recuerdo, les mandó a hacer un mural con la vida de las 5 científicas del pasado. Y cuando la niña acabó el mural, miró a su madre y le dijo, mamá, ¿te das cuenta? La única científica viva que queda es la tita Clary. Porque la pobre Biesto nació, murió. Y como la única científica que conociera a mí, la tita Clary soy yo. Y digo, no, ya me llamó, la llamé, digo, tranquila que mañana vas a conocer a 5 científicas vivas, que no sé cuánto y tal. Entonces, desde entonces digo, vamos a hablarle a las niñas de científicas vivas, que oye, que yo adoro a Rosalind Franklin, adoro a Marie Curie, soy muy fan de Sophie Germain a muerte, pero que eso inspira poquito. Porque tú ves la foto de Marie Curie y esa mujer todo el día ahí, con la plebenda. Eso es una vida que a las niñas, y además luchando contra todo, de verdad que pereza. Entonces, le tienes que demostrar que las científicas de hoy en día son gente normal, pero las científicas y los científicos, ya nadie es Einstein, ¿no? Mi amigo Enrique Fernández Borja siempre dice, ya no se hace, esta frase se me parece colosal, me da coraje, pero se le ha ocurrido a él, ya no se hace la ciencia a hombros de gigantes, se hace sobre montañas de enanos. Los equipos son muy grandes, de hecho ya interdisciplinares, eso es lo que hay que transmitir, creo yo, a las niñas, para si quieren ser científicas, y a los niños, porque a lo mejor los niños pensan en Einstein y dicen, yo no soy Einstein. Y yo que no hace falta ser Einstein, que se puede ser un poquito más normalito que Einstein y trabajar en un equipo de gente que sabe mucho y estudiar mucho. ¿Que hay que estudiar? Sí, claro, pero bueno, es que el que algo bonito quiere, algo le cuesta. Bueno, en el caso de nuestro teatro, digo, por si soy docente, hemos hecho un cortometraje donde se puede ver que al final del cortometraje pues nos quitamos los trajes y que Hipatia en realidad es Isabel Fernández y que trabaja en superficies minimales y que son las estructuras que se hacen con pompa de jabón y que son muy chulas, que Mari Carmen Romero, nuestra Ada Lovelace, es una doctora ingeniera informática que trabaja en computación afectiva, que Adela Muñoz, que es nuestra Marie Curie, pues es una química inorgánica que trabaja
orgánica, que trabaja en catalizadores y hace una cosa chulísima, que nuestra Hedy Lamar en realidad es María Jo Jiménez y que es una matemática que trabaja en algoritmos para deportistas y demás, y que una servidora, pues aparte de esa cara que tengo ahí de droga, que me ha salido la captura, pues es una matemática que trabaja con biólogos describiendo la estructura de las células epiteliales, o sea que somos gente normal. Si lo queréis ver, lo podéis poner, el teatro dura 1 hora, pero evidentemente a lo mejor a Sevilla os viene regular ahí. Aunque ya lo hemos hecho en Moncí, en muchos sitios, pero el año que viene parece que vamos a salir poco porque estamos muy liadas. Tenemos un cortometraje que dura 20 minutos, por si lo queréis ver en clase, que si metéis en el YouTube científicas en corto os va a salir la primera parte del pasado y la del siguiente. Os voy a poner un poco, pero como voy mal de tiempo, paso. Entonces, en el sentido que yo decía de necesitamos que las niñas, y por si no lo conocéis, tengan las niñas y los niños, porque los niños también necesitamos animarlos, porque en cualquier caso las vocaciones científicas están bajando todas. O sea, que niños y niñas están bajando todas. Lo que pasa es que en el área científico-tecnológica, esa física, matemática y las tecnológicas, las niñas van como un melón cuesta abajo, pero todos están descendiendo, o sea que habría que hablar. Y no solo para que sean científicos, sino para que entiendan la importancia de la ciencia. O sea, no se trata de que todos sean científicos, se trata de que luego van a votar. Y que cuando vayan a votar sepan, cuando leen un programa, si se lo leen, que tienen que apoyar a la ciencia, porque son los que curan cánceres y son los que mejoran nuestra vida. Que si luego van de concejal o yo qué sé, de diputado, pues que sepan la importancia que tiene la ciencia. O sea, que no es que sean científicos, que si luego son futbolistas y ganan un montón de pasta, que sepa que si evaden impuestos le están quitando el dinero a la ciencia. O sea, no queremos que todos sean científicos, queremos que todos entiendan que la ciencia es lo que hace la vida mejor, ya sean diputados, concejales de un pueblo o futbolistas con mucha pasta, o científicos. Entonces, en el sentido de que, como decía, despertar vocaciones con referentes vivas, este proyecto se estrenó la semana pasada aquí en Madrid. ¿Ha sido la semana pasada? Sí, YouTube. Sí, la semana pasada. Es un cortometraje, es un proyecto de la Universidad Complutense de Madrid, de 5, creo que son 5 o 4 profesoras, no recuerdo. Isabelita Jajuerce es la líder y Carlota Coronado es la directora que ha hecho este cortometraje. Ahora mismo no están disponibles en YouTube, pero lo estará porque lo están presentando a festivales y tal, porque es un documental de 1 hora. Pero si entráis en la página porquetampocas.com os vais a encontrar esta malla de 20 científicas, de forma que pinchando sobre cada una de ellas, pues está Margarita Sala, María Blasco, Elena García Armada, también estoy yo por ahí, tienen un videoclip de 2 minutos de las científicas hablando un poco de por qué son científicas, qué les motivó y tal. Y luego el documental está precioso, porque en el documental entran ya niños en coles, yo no lo había visto, muy bonito. O sea que si queréis, entráis en su página de Twitter o en la página web y es material para el aula que es muy interesante. Luego este año, que era el año de la tabla periódica, todavía lo sigue siendo, ¿verdad? Seguimos en 2019, sí. Pues no sé si conocéis todos, esto es una tabla, la tabla científica de las periódicas, la tabla periódica de las científicas, voy más rápido de lo que puedo, donde cada elemento representa a una científica, que ha sido una creación de Teresa Valdés Solís, del Instituto del Carbón de Asturias, y que lo podéis encontrar pues googleando Naucas, tabla periódica científicas, y si entráis aquí la podéis bajar gratis, por supuesto, en un montón de formatos. Luego explica las españolas están en las tierras raras, es muy bonita, está hecho con mucho amor y ahí hay científicas vivas y muertas. Bueno, no lo he dicho, ¿por qué tan pocas estamos todas vivas? Por lo menos hasta hoy, que yo he llegado aquí, estábamos todas vivas. Y aquí hay vivas y muertas, porque yo también creo que, hombre, que las muertas hay que darle el lugar que no le da a la historia, ¿no? Pero que de vez en cuando saca alguna viva. Y ya para terminar, que me voy ahí, que voy un poco tarde, eso supongo que lo conocéis, y si no, desde el 2016 la ONU aprobó que el 11 de febrero fuera el Día Internacional de la Niña y la Mujer en Ciencia. Y esta plataforma, 11defebrero.org, que es una plataforma sin ánimo de lucro y así absolutamente altruista, pues se dedica a hacer actividades alrededor del 11F que podéis usar cualquier día. O sea, normalmente alrededor del 11F lo que se hace es que conciertan citas de investigadoras que vayan a los coles, o investigadores, pueden ser hombres, quiero decir, que se trata de hablar de mujeres en ciencia, pero pueden ser un hombre que hable de mujeres en ciencia, ¿no? Y sobre todo tiene, para los que soy docente, un montón de actividades que ya han hecho
y que se pueden descargar y que se pueden jugar a la representación de la mujer en la ciencia, porque sí es verdad que el futuro depende tanto de la ciencia. No estaría bien que nosotros nos diéramos un pasito atrás y desapareciéramos. No está bien, y no sé si Carles me va a dar la razón, que si todos los algoritmos de inteligencia artificial al final aprenden de nosotros, solo aprendan de ellos. Que ya sabéis lo que pasa cuando los dejamos solos, que se ponen un poquito machistas, ¿no? Pues estaría bien que estuvieran mujeres también ahí controlando qué están aprendiendo los algoritmos de inteligencia artificial y cómo se están manejando las bases de datos. Básicamente, por lo que creo que lo ha dicho también él, porque la riqueza se basa en la diversidad de color, de aparato genital y de procedencia económica, ¿no? Entonces, no podemos perder una de las ramas de la diversidad. O sea, tenemos que tener gente de todas las razas, o no se dice raza, se dice de todos los colores, es que no sé cómo se dice. Mis niños son negros. Si tengo dos sobrinos que son negros, digo, ¿vosotros qué raza sois? Y ellos dicen negro. Digo, vale. De todos los colores, de todas las procedencias y, por supuesto, de todos los géneros que existen. Y ya por último, y eso sí ya el último no me acordaba, pues si queréis indagar en vida de científica, aprender más. Hay muchos libros, de hecho hay una burbuja de libros de científicas, de la librería casi todos tienen científica no sé qué, científica no sé cuánto. Yo me alegro, ¿no? Mejor esa burbuja que la del gin tonic. Y este es uno de mis favoritos, que es de Adela, sí, es mi amiga, Adela Muñoz, la que hace Marie Curie, pero a mí de los que más me gusta porque es escrito muy a conciencia. Y este otro que también me gusta mucho, que son solo 4 mujeres, pero que estoy segura que a Perla le va a encantar, porque está dedicado a Sophie Germain, mi Sophie, Marie Curie, Tulise Meissner y mi Emmy Noether, que me encanta. Y bueno, yo he escrito el prólogo y también la vida de Sophie Germain, tengo que decirlo. Pero también me gusta mucho, este es un poquito más denso, en el sentido de que no solo se habla de la vida, sino que se cuentan las matemáticas de Sophie Germain, la física y la química de Marie Curie, la física de Lise Meissner y la matemática y física de Emmy Noether. O sea que si tenéis ganas y divulgación, yo le llamo divulgación exigente en el sentido de que te tienes que esforzar un poquito, pero bueno, todo lo que nos gusta, lo que de verdad nos gusta al final es lo que nos ha costado un poquito. Y nada más, porque ya voy fuera de tiempo. Básicamente resumo que sí, que estáis, los que estáis en la aula, sobre todo los más pequeñitos, los que podéis ayudar más que nada a revertir esta tendencia a que desaparezcan, que las mujeres cada vez seamos menos en la ciencia y a que conozcan a científicas y a mujeres científicas. Tengo un amigo mío que cuando le dicen que es médico, le dicen, ¡ay, como House! Y dice que qué mala es la gente. Cada vez que digo soy médico, como House. Y mi pareja, que es físico, dice, ay, pues, y a mí, ay, como Einstein. Y yo siempre digo, peor es lo mío. Que yo digo, soy matemática y ponen, ay, como... Y no saben ninguna matemática. Así que no se quejen porque no tenemos... Uy, ¿dónde me han llegado todos los ángeles de Charlie para atrás? Bueno, la última era mi transparencia favorita, pero no la habéis perdido. Otro día vengo. Gracias. Muchas gracias. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Espérate un momentito, el micro. Estando muy de acuerdo con lo que dices, también es verdad que bueno, hay 2 líneas como de trabajo, ¿no? Algunos autores que referencian que efectivamente las niñas tienen una autopercepción de a lo mejor su capacidad, su inteligencia un poco menor que los niños, ¿no? Eso también va en contra de los datos porque estamos viendo que por ejemplo, hay muchas carreras que necesitan nota de corte, las notas más altas en la ESO, en bachillerato, muchas veces son de niñas, de las chicas, ¿no? Entonces también hay otra línea de trabajo, otros autores que lo que defienden es que, o justifican esta caída en el interés por la informática, la ingeniería, las matemáticas, porque no son en todas las disciplinas STEM, que también están relacionadas o pueden estar relacionadas con la percepción que tiene la sociedad o la falta de una percepción correcta, considerando que estas son profesiones que son muy frías, tecnológicas, ¿no? Entonces, es verdad que las niñas, los jóvenes toman decisiones muy importantes en edades muy, muy tempranas. En primaria uno ya decide, odio las mates, jamás voy a estudiar mates y ya puedes hacer lo que quieras en secundaria, que ya así se queda. Y entonces, a lo mejor también hay algunos autores pues, que defienden la necesidad de dar a conocer más estas profesiones, ¿no? Porque yo, por ejemplo, mi hija pequeña está en tercero de la ESO, le gustan las matemáticas y entonces en casa le preguntan, ay, los tíos, la abuela, no sé qué, y tú vas a
estudiar matemáticas? Pues no, porque no sé muy bien para lo que valen. Y digo yo, por Dios, si es que es para qué no valen las matemáticas, ahora está difícil. No sé, no me veo yo, no sabe el trabajo que ve. Entonces realmente el alumnado, nuestros alumnos o nuestros hijos van al médico, ven a enfermeras y médicos, van al dentista, ven a abogados o series de abogados o los del CSI en la televisión o cosas de estas, pero ¿qué hace un ingeniero? Entonces, a no ser que tengan un familiar ingeniero y que les cuenten, ¿no? Entonces, las niñas pueden pensar, y hay muchas niñas que deciden muy temprano, yo escojo entre trabajar con personas o con máquinas, escojo personas. Entonces, descarto ingeniería informática, no sé qué, no sé cuánto, porque es trabajar con máquinas, estar sentada delante de un ordenador todo el día. Y entonces se les olvida la parte humana de gestión de las ingenierías, de la resolución de problemas, de lo importante que son habilidades donde a lo mejor las mujeres se perciben como que son mejores en empatía o en coordinación, o que están más relacionadas a lo mejor con otro tipo de profesiones. Entonces ahí también puede ser un campo de trabajo importante, dar a conocer más a la sociedad en general, porque es la sociedad en general, las escuelas no dejan de ser más que reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, conocer más estas profesiones, lo importante que son, el tipo de trabajo que se hacen con un lenguaje y con ejemplos, proyectos interesantísimos que hay, que se pueden trasladar también a las escuelas, divulgarlos, proyectos de ingeniería, proyectos de ingeniería, de inteligencia artificial, y que sean, no solo ver personas y ver, no es tan importante, creo yo, ¿no? Y ver equipos mixtos, como vimos por la mañana también, que las mujeres se integran y trabajan perfectamente en equipos de profesionales mixtos. Entonces yo creo que también se puede pensar un poco también las carencias que hay en la sociedad y que pueden estar explicando cosas que están pasando y que por eso vemos esos números en la universidad. Bueno, evidentemente yo estoy de acuerdo contigo, y sí que hay algunos movimientos, hay una, en Sevilla precisamente, hay de la Escuela de Ingenieros Industriales, hay un grupo que se llama Las Meli, somos Las Meli, que no me acuerdo de dónde venía Meli, pero es algo de ingenieras, que son ingenieras, y sí que es verdad que yo cuando veo que nadie me levanta la mano cuando quieres informática, pues en lugar de hablar de Google o de Amazon, pues hablo de Luz Reyo, que ha sacado una aplicación porque ella es disléxica, y entonces lo que ha hecho es diseñar una aplicación para que los niños puedan tener una primera criba. Bueno, la dislexia la tiene que diagnosticar un profesional, pero jugando puede hacer una primera criba para encontrar niños disléxicos gratuita, porque ella es súper altruista, ¿no? Ella ha sido disléxica y hasta que se lo detectaron se han reído de ella en el cole, y ahora ella quiere que los niños tengan acceso y tal, ¿no? Que digo que no es un test de dislexia, pero sí una primera criba. O que Concha Monge, que está aquí en Madrid, pues que hace robots para que ayuda a los abuelitos a rehabilitarse. O sea, sí que se hace todo, ya se hace todo con matemáticas e informática. Entonces, elige lo que le guste a él para decírselo. Y evidentemente hay un problema, como por ejemplo la serie de Big Bang Theory, que ya ha terminado, decía esto me parece que es un poco leyenda urbana, que desde que esa serie empezó a emitirse subieron las matrículas en física. No sé si es verdad o es una correlación un poco de chicos. Claro, y la guapita es tonta. La más guapa, no digo que la guapita. Y las chicas son de biocosas y además no son las sexy. Quiero decir que yo no soy sexy, me ha ido bien en la vida, pero que las chicas de 14 años quieren ser sexys. Yo supongo que también lo quería ser, no me acuerdo porque hace ya mucho. Pero la sexy es la tonta que no sabe nada. Las niñas son bio y los físicos y el ingeniero, que es Howard, son tíos. Además, tíos raros. O sea, es que yo creo que ni a los niños. Entonces, también me han dicho que desde Breaking Bad han subido las matrículas en química, y eso me preocupa más. Tenemos muchos jóvenes que quieren hacer anfetaminas. Son más chungos. Pero bueno, volviendo a eso, no hay. O sea, en la serie de IT Crowd, que no sé si la habéis visto, que yo me desternillo, porque se parece a mí, estudiantes son un poquito frikis, la verdad, tengo que decirlo. Son dos frikis. O sea, no hay... Sale Elise Salander, que es la protagonista de Millennium, y que es una hacker, y es una tía rarísima, con unos problemas, unos atormentamientos. Yo tengo alumnas normales, que van vestidas normales, de Zara, normal, no son oscuras, vamos, que si quieren ser oscuras que lo sean, a ver si me entienden, que hablan normal, que se alegran de verte después de vacaciones y te miran a los ojos, o sea, que no tienen que ser todos asociales, ni por supuesto llevar una capucha. Que yo cuando conozco a un hacker digo, tú también te pones capucha, porque pon hacker. Que hacker es un trabajo, hacker ético, todas las empresas tienen que tener un hacker ético que está controlando la ciberseguridad.
Pon hacker. Son tíos, posiblemente gordos con el culo pera, como yo, que no me estoy riendo, y con una capucha. Entonces, el imaginario de los informáticos que lo tienen muy, muy complicado. Pero en España ya hay muchas mujeres que se están dando, pues ya lo he dicho, Concha Monge, Nerea, no me acuerdo el nombre, que le acabas de dar esta semana, o la semana pasada, hoy lunes. Pues la semana pasada, la medalla del mérito civil se la dio el señor Rey, que no me acuerdo cómo se llama, Felipe algo, ¿vale? Que es una niña joven que está haciendo su tesis doctoral en inteligencia artificial en Barcelona, puede que sea, Nerea. O sea, que hay mujeres que están, que yo cuando en las redes sociales cuando puedo digo, mira esta chica, pero sabes que a mí en redes sociales me siguen menos 10 adolescentes. Quiero decir que yo no tengo influencia en los adolescentes, sois vosotros los que tenéis que, en algún sentido, como los libros no aparecen, porque no aparecen, entre otras cosas, porque Nerea, Luz Reyo, Concha Monge son chicas muy, muy jóvenes. Elena García Armada no es tan joven, pero también es una ingeniera que hace ¿cómo se llama? Esos esqueletos fascinantes. ¿Eso no te parece humanitario? O sea, hay gente que hace cosas de esas y ella es una ingeniera. Pues darlas a conocer, como no lo van a hacer la televisión ni Instagram, pues la única forma es de ir a las trincheras, y las trincheras son los maestros, sobre todo en primaria. Porque es que los niños toman la decisión muy pronto. Porque yo hablo con niños con 6 años y dices, es que odio las matemáticas. Y yo digo, ¿tú qué sabes si tú no has estudiado matemáticas? O sea, con 6 años no sabes ni lo que son matemáticas. Es como si yo digo, a mí no me gustan las gambas y no he probado las gambas, ¿no? O sea, digo, pues tú eso estás diciendo, pero ese niño que con 6 años le cae la losa de odio a las matemáticas, tendrá 60 y seguirá diciendo, es que odio las matemáticas. Entonces, ¿dónde hay que ir? A las trincheras. ¿Cómo lo haría? Y ya me termino, de verdad, te prometo. Como una cosa que se me ocurre a mí cuando yo sea dictadora de educación, cultura y deporte es, en primaria, todo el mundo aprenderá a programar con Scratch, con Arduino, todos, niños y niñas. O sea, no es una tarea extraescolar, es parte, como leer, como hacer gimnasia o como dividir, a programar. Y en vez de hacer 20.000 divisiones de 2 cifras, es que el niño o la niña escriba el algoritmo de la división. Si lo escribe ya lo ha entendido, no hace falta que lo repita. Y si lo programa, pues más. Entonces, cuando todos los niños y niñas, desde que están en el primer curso de primaria, tengan que programar, igual que leer, igual que hacer el pino o igual que aprender inglés, nadie dirá que programar es cosa de chicos. Porque ninguna niña dice, no, es que yo no leo porque leer es cosa de chicos. No, yo no lo sé, pero lo primero que tienen que hacer es que verlo como una tarea normal. Que eso que implica un montón de dinero, primero para formar a los maestros que todavía no saben programar, y segundo, para tener equipos, porque si van a programar, como el señor este que salió en África dibujando el Windows en la pizarra, pues a lo mejor a los chiquillos les interesa también menos 20, ¿no? Sino dotar de equipo y dotar de formación. Pero mi opinión, que no soy experta en nada, ya os he dicho que soy una sin papeles, es que si se pusiera obligatorio dentro de las asignaturas normales de primaria, programación, desde el principio con Scratch se puede, ¿desde cuántos? 5 o 6 años. Empezar a programar y a organizar la lógica de computación, yo creo que otro gallo nos cantaría, porque no sería una extraescolar a la que se lleva a los chicos, sino es una cosa que tienes que aprender porque vives en el, puto siglo XXI y tienes que saber a programar. Si no, es como si no supieras leer. Ya me callo. ¿Una pregunta más? Cortita. Sí. Sí, ¿no se te nota? Bueno, nosotros, junto a otras cosas, este año llevamos un proyecto que desde la Consejería de Educación ha salido, que se llama Mujeres Científicas Canarias. Y lo que han hecho es divulgar y sacar a las científicas del espacio y traernoslas a la escuela. Entonces, junto a eso, pues hay una serie de actividades que en las aulas estamos desarrollando. De momento es el primer curso, y bueno, por ahí empezamos. Echarlo a rodar, claro. Hay que echarlo a rodar. Y desde el astrofísico también tienen unos pequeños documentales, porque hay una chica muy joven, que es ingeniera, y que se ha dedicado a divulgar la ciencia, y tiene unos cortos en YouTube, creo que lleva 3 cortos hechos, que se llama Mujeres bajo un techo, si mal no recuerdo, de cristal, creo que se llama así, o Niñas bajo un techo de cristal. Y habla de las mujeres que trabajan en el astrofísico y su trabajo dentro del, y su historia un poco ahí. Y su investigación, y cómo trabajan, y cómo llegaron, y su trayectoria. Estará en la cuenta del Astrofísico de Canarias, ¿no? Del YouTube, ¿no? Hombre, sí. No, y en el YouTube normal, vamos. Sí, o sea que bueno, que también que por ahí
hay un poquito de interés. Sí. Aunque haciendo un poquito de spoiler, y ya me callo, ¿verdad? En el documental de Por qué tampoco es muy bonito, porque al principio van por la calle y dice, dígame el nombre de 5 deportistas españoles. Bueno, mentira, lo de español igual me lo he inventado. Creo que 5 deportistas, todo el mundo, Rafa Nadal, Carlos Sainz, no sé cuánto, y entonces le dicen, ¿y deportistas mujeres? Y empiezan, y las dicen, pues no me acuerdo lo que dicen, ¿no? Pues Sánchez Vicario, Muguruza, no sé cuánto. Y ahora dicen, 5 científicos. No llegan a 5 científicos. Einstein, Newton, y cuando dicen 5 científicas, ya los matan, porque no han sabido sacar 5 con los 2 géneros. Imagínate con esto. Y al final es muy bonito, porque es un poquito de spoiler, pero le preguntan a uno de los niños que han estado trabajando, dice, dime el nombre de científico. Y dice, es que científico no, ¿científica? ¿No? Y entonces, bueno, es una exageración, porque tampoco se trata de anular la obra de los grandes científicos que nos han puesto aquí, entre ellos el señor Einstein, al que me nombraba varias veces, y a tantos grandes de la ciencia que nos han hecho que vivamos en el mundo en el que vivimos, pero es muy gracioso, porque veas que al final dice, no, científico, no te valen científica. O sea, es cuestión de, claro, esto no los han atormentado, que lo han puesto en el proyecto y ahora mismo han escuchado tantos nombres de científicas que lo saben todos, ¿no? Pero que la educación es muy importante. Evidentemente, no estoy por la labor de anular ni al señor Einstein, ni a Newton, que era una persona un poquito indeseable, pero que evidentemente dejó una obra, y te estoy hablando de uno que me cae mal, O sea, que la obra de los grandes científicos, por favor, estamos aquí, ¿no? Pero que si se habla de la científica, pues mira que no suenen los dos. Los científicos y las científicas. ¿Hay menos científicas? Pues claro, demasiado, pero bueno. By step by step. El micro. Infantil. Sí, Sí. sí. Me encanta lo de infantil. Entonces, bueno, decirte para si quieres venir algún día en el centro en el que esté, pero este año he tenido como un momento en el de inicio de curso de que quieres ser de mayor, evidentemente. Había, pues bueno, diversidad varia, pero más o menos lo mismo. Hemos acabado el curso, tengo ingenieras en clase, tengo matemáticas en clase. Ah, sí, qué chulo. Entonces ¿Matemáticas en infantil? Matemáticas, Qué porque chula. tuvimos una compañera, vino una matemática a hablarnos de qué eran las Claro, que eso es matemáticas. fundamental. Hacemos programación en clase, entonces allá donde esté, que no sé dónde estaré el año que viene, Pues eso me gustaría, es fantástico. contactar contigo. Lo malo es que en primaria, lo ideal sería que en primaria continuaran. Lo que pasa es que lo sentarán y lo enseñarán a leer, porque es lo que tienen que hacer. Bueno, según el programa, no lo que yo digo. Sí, pero sí. eso es fantástico. Y por otro lado, en instituto hemos hecho este año un proyecto pues hemos creado como unos cromos, que al principio todo era, pues tenían que descubrir qué personaje era. Al principio todo el mundo pensaba que la mayoría de las cosas obviamente las habían hecho hombres, hasta que han descubierto que no, que muchas de ellas eran hombres, pero en otras no, son mujeres también. Pero habían puesto hombres y mujeres, ¿no? Sí. Me Exacto, encanta. para buscar ahí un poquito. Me encanta. Yo fui a una charla, un día infantil con una blusa de lunares, porque yo no voy a infantil por una razón, a mí me encantan. Porque cuando los veo, y no puedo explicar nada, porque me los como, ¿no? Y porque no sé qué hacer con los de infantil. Cuanto más pequeños son, más difíciles para mí, ¿no? Porque, pero yo llevo una blusa de lunares, y era allí en el pueblo donde yo vivo y tal, y entonces al día siguiente, cuando fui a llevar a mi hijo, que estaba en sexto, creo que todavía el pequeño, me dice la madre, a ver dónde le compro una blusa de lunares, porque si quiero ser matemática y tener una blusa de lunares. Claro, si tú le llevas a alguien a su clase, para ella es algo importante, no digo que se tenga que parecer a mí, pero que es que no quieren ser como científicas, posiblemente porque nunca han visto una científica. Exacto, es un referente que decías tú. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias.